¿Cómo fue tu vida respecto a la fe? ¿En qué creías? ¿Qué tipo de problemas veías en el cristianismo y en la Biblia que finalmente te llevaron al Islam? Tuve una experiencia espiritual muy interesante un día que me llevó a buscar un camino espiritual y elegí el cristianismo. Hubo problemas que noté cuando empecé a leer la Biblia. Jesús no predicó el cristianismo. No predicó la encarnación, no predicó la Trinidad, no predicó la expiación. Y este es el escándalo. Los cristianos generalmente no saben acerca de lo que sus propios eruditos dicen al respecto. Assalamu alaikum, hermano Paul Williams. Como equipo de Towards Eternity, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Muchas gracias, me alegro de estar aquí, gracias. Quiero empezar con ¿quién es Paul Williams? ¿Puedes hablarnos brevemente de su vida? Bueno, muy brevemente, nací en Essex, un condado al este de Londres, hace algunos años. Actualmente produzco contenido sobre Blogging Theology, que está concentrándose a las religiones abrámicas, judaísmo, islam y cristianismo, desde una perspectiva más académica. Crecí en un lugar nominalmente cristiano. Estudié teología cristiana en la universidad y estudié filosofía también en la universidad, como cristiano, pero al final abracé el islam, alhamdulillah. Y aquí estoy hoy. Antes del Islam, ¿cómo era tu vida con respecto a la fe? ¿En qué creías? A los 20 años me convertí en un cristiano renacido. De adulto no fui un cristiano solamente de nombre en absoluto. Me tomé mi fe muy en serio y tuve una experiencia espiritual muy interesante que me llevó a buscar un camino espiritual y elegí el cristianismo, porque era la religión de mis orígenes, cristianismo nominal. Así que me hice cristiano y fui a la iglesia evangélica. Iba a la iglesia todo el tiempo y creía que Jesús era Dios, creía en la Trinidad y en la encarnación. Y leía la Biblia con mucha atención. Y esto continuó durante algunos años. Pero antes del cristianismo, ¿eras ateo? Así es, sí, antes del cristianismo yo era ateo al final de mi adolescencia. Y luego a mis 20 años, recuerdo una mañana, el domingo por la mañana, volvía en bici de una fiesta nocturna en Londres donde vivía. Y vi una hermosa iglesia en Islington, no muy lejos de aquí, y decidí entrar porque tenía curiosidad. Y solo miré, me senté en la parte de atrás y de repente sentí esta poderosa fuerza que experimenté como amor, muy fuerte, viniendo hacia mí. Y yo no quería esto, estaba como, no, gracias. Y sabía que si me quedaba mucho tiempo me derrumbaría, era tan poderoso. Así que literalmente me fui. No lo identifiqué con Jesús ni nada, fue simplemente, wow. Y volví la semana siguiente, por supuesto, esperando repetir la experiencia, pero no pasó nada. Pero decidí que era una experiencia espiritual y me puso en el camino de la fe y la vida espiritual. Y debido a mi trasfondo cristiano nominal, decidí ir a una iglesia, por supuesto. No sabía nada del Islam. Así que al final me hice cristiano. He observado algunos problemas cuando empecé a leer la Biblia. Pero era el único espectáculo de la ciudad, pero al final descubrí el Islam, o Dios me guió hacia el Islam. Proporcionó soluciones a algunos de los problemas que tenía como cristiano y por eso cambié de fe. Entonces, ¿qué tipo de problemas viste en el cristianismo y en la Biblia que finalmente te llevaron al Islam? Hermanos y hermanas, Assalamu alaikum. Nos dimos cuenta de que el 80% de nuestra audiencia, incluido este video, no están suscritos a nuestro canal. Como sabes, somos una organización sin fines de lucro y los anuncios están deshabilitados en nuestros videos. Towards Eternity no solo es un canal de YouTube, pero también una madrasa. Aquí tratamos de educarnos y a la juventud islámicamente. Entonces, la única razón por la que pedimos esto es para difundir la verdad. Puede parecer un acto pequeño, pero inshallah nos ayudará a llegar a millones de personas. Ahora hagamos clic en los botones me gusta y suscribirse y caminemos juntos hacia la eternidad. Entonces, ¿qué tipo de problemas viste en el cristianismo y en la Biblia que finalmente te llevaron al Islam? Voy a tratar de hablar ahora en términos de lo que dicen los estudios y lo que han descubierto los historiadores. Me parece que Jesús no predicó el cristianismo. No vino a fundar una iglesia. Por ejemplo, ninguno de los evangelios, aparte de uno, habla de Jesús mencionando la iglesia en absoluto. Los primeros evangelios no tienen a Jesús hablando de la iglesia. Y no predica el cristianismo. Lo que predica es a Dios, predica el Tawhid, la unicidad de Dios. Y está en contra de la hipocresía, predica la niyya, la sinceridad. Y el amor a Dios y al vecino, etc.
Así que es una especie de movimiento de renovación, en este movimiento de renovación espiritual dentro del judaísmo. Así que la fe de Jesús, si se quiere, lo llamaríamos judaísmo o la fe de los israelitas, no predicó la encarnación, no predicó la Trinidad, no predicó la expiación, según la gran mayoría de los historiadores. El problema para el cristianismo es en la idea de que Dios se hizo hombre en Jesús. Esta es una idea tardía, no aparece en el ministerio de Jesús. Solo se encuentra realmente en el Evangelio de Juan. Es el último evangelio que se escribió. En los evangelios anteriores de Mateo, Marcos y Lucas, Marcos es el más antiguo. No hay ninguna encarnación, y ese es el evangelio menos histórico de todos, y ese es el evangelio de Juan. Solo en un lugar de los evangelios, Jesús anda por ahí diciendo, yo soy la luz del mundo, o antes que Abraham fuera, yo soy, o yo soy la resurrección de la vida, o yo soy la luz del mundo. Todas estas afirmaciones yo soy solo se encuentran en un solo evangelio, el último evangelio de Juan. Si nos fijamos en los primeros evangelios, Jesús nunca habla así. Habla de Dios, habla del arrepentimiento. Dios es alguien distinto de Jesús. Él no es el mensaje, Dios es el mensaje. Él es el mensajero, seguro que es el profeta. Pero no es Dios. En Juan, eso se pone un poco más difícil y más complicado. Jesús aparece como una figura un tanto divina. En el principio era el verbo, comienza el evangelio. Y la palabra estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, etc. Ahora bien, todo esto es muy tardío. Y si Jesús realmente dio la vuelta diciendo estas cosas asombrosas que Juan afirma que hizo, ¿por qué nadie más informó de eso? Así que tenemos un evangelio anterior, el evangelio de Lucas, por ejemplo. En todo el evangelio de Lucas, Jesús nunca habla así. Nunca habla tanto de sí mismo, habla de Dios. Simplemente no se llama a sí mismo Dios, es solo un profeta. Y nunca dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la mala noticia es que el evangelio de Juan es utilizado por cristianos más que cualquier otro evangelio para predicar. Por ejemplo, el evangelista americano, a quien vi en Londres hace algunos años, decía, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y sus eruditos dirán, no, probablemente no dijo eso, eso no es histórico. Y este es el escándalo. Los cristianos generalmente no conocen lo que sus propios eruditos dicen al respecto. Eso es preocupante porque ¿cómo se puede confiar en ellos ahora si contienen historias inventadas? Hay historias inventadas en los evangelios, así que esto puede sacudir tu fe. Y si Jesús no predicó la Trinidad, si no creía ser el Hijo de Dios encarnado, como cristiano yo lo habría encontrado amenazador. Pero ese no era el problema. El problema era el Jesús histórico primitivo, por ejemplo, o la fiabilidad de los evangelios. Y eso no se basa en el escepticismo, eso se basa en, pero, ¿cuál es la evidencia? Y las pruebas a menudo no están ahí, de su confiabilidad, y eso era un problema. Al encontrar estas inconsistencias en el cristianismo, quiero saber qué estabas pensando sobre el Islam. ¿Tenías algún prejuicio? Muchísimos. Yo, como cristiano, me estaba volviendo bastante islamófobo. Después del 11S, el miedo a los musulmanes y demás, y decidí descubrir por mí mismo la verdad sobre el Islam. Hablando con musulmanes, no conocía ningún musulmán. Así que entré en mi mezquita local, la mezquita de Regent's Park, y hablé con los musulmanes allí. Leí el Corán en inglés y descubrí el verdadero Islam, y eso me sorprendió. De repente, porque eso me abría una verdadera forma de entender el concepto de Dios que tenía como cristiano. No sabía que había otra opción. No sabía que el Islam también tenía a Jesús y a su madre en alta estima. Un capítulo entero del Corán lleva el nombre de Mariam, o Mary en inglés, así que esa era mi experiencia. ¿Qué otras respuestas encontraste en el Islam que no encontraste en el cristianismo? ¿Puedes darnos más detalles? Algunas respuestas a preguntas profundas que aún desconciertan a los teólogos cristianos y obispos de más alto nivel. Por ejemplo, el problema del sufrimiento, el problema del mal en el mundo. Los cristianos básicamente tienen esta idea de que Dios es muy, muy amoroso. Entonces piensas, ¿por qué la gente se muere de cáncer? ¿Y los terremotos? En realidad he escuchado al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, hablando de esto y no tiene respuestas. Me parece frustrante porque si solo, quiero decir, no me importa si lo saca del Corán, quiero decir, hay respuestas en el Islam para esto, respuestas reales, que tienen que ver con la naturaleza de nuestra vida en la tierra y el carácter de Dios, y la vida siendo una prueba y un juicio, y la otra vida y las recompensas, tantas respuestas. Pero los cristianos no usan nada de este material, quiero decir, no me importaría si yo solo lo tomaran prestado, ¿sabes? Pero también otros problemas sobre quién es Jesús. ¿Quién era Jesús según los eruditos occidentales? Pensaba que era un profeta. Bien, eso es lo que enseña el Corán. ¿Qué más? Pensó que era el Mesías.
El Corán lo enseña, no se creía Dios. El Corán lo enseña. No enseñó la Trinidad, no enseñó la encarnación, no fundó una iglesia. En realidad, según los historiadores, y los musulmanes no creen que fundó la Iglesia Católica. Así que hay una increíble convergencia entre lo que la última erudición occidental está diciendo acerca de Jesús y lo que el Corán también dice sobre Jesús. Y creo que eso es un milagro del Corán del que a menudo no se habla. Hablamos de los milagros del Corán, por supuesto que hay muchos. Para mí, este es otro. ¿Qué otras pruebas puedes aportar que refuten las creencias fundamentales del cristianismo? Tratemos primero la expiación, y voy a dar una versión de cómo lo entienden los cristianos. Muchos cristianos te dirán que Jesús era Dios. Y murió por tus pecados. Creo que es interesante, así que me estás diciendo que Dios murió por mis pecados. Tengo un problema. Según la Biblia dice que Dios es inmortal. Y aún así crees que Jesús murió por mis pecados. Ellos dicen, ok. Dios no murió, pero el ser humano murió. El hombre Jesús murió por tus pecados. Pero eso es interesante. Así que me estás diciendo que crees en los sacrificios humanos. Y esa es la forma de ser reconciliado con Dios. Eso es la expiación. Bueno, eso no es realmente un sacrificio humano. Es que como Jesús era un ser humano, fue un sacrificio por tu pecado. Eso es lo que acabas de decir. Jesús no iba por ahí predicando sacrificios humanos. Predicó al Dios misericordioso y amoroso. Así que eso sería un problema. El problema con la Trinidad. Hay dos problemas. Uno es que Jesús nunca la enseñó. Sus discípulos no lo creyeron. Ese es un gran problema para mí. En segundo lugar, dicen que Dios es uno, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así que son tres, pero son uno. Y estoy diciendo, espera. Retrocede. Entonces, ¿cómo puede el Padre ser plenamente Dios, el Hijo ser plenamente Dios y el Espíritu Santo ser plenamente Dios? Y sin embargo habría un solo Dios. Acabas de decir que hay tres dioses. La idea de la Trinidad evolucionó muy lentamente a lo largo de varios siglos. Así que primero tuviste la idea de que existía Dios, Dios Padre, y entonces la cuestión era ¿quién es Jesús en relación a Dios? Y en el siglo II particularmente se tenía la idea de que Jesús y Dios estaban de alguna manera en relación, que Dios era Dios, pero de alguna manera Jesús era divino en algún sentido. Pero en realidad fue en el siglo III, en el concilio de Nicea en Turquía. Solo en el concilio de Nicea fue oficialmente decidido por los obispos bajo Constantino el emperador, que el Hijo y el Padre eran coiguales, tenían la misma sustancia. O en griego, homousion, homo significa igual y ousia, que significa sustancia. Así que el Hijo y el Padre eran la misma sustancia. En otras palabras, Jesús era Dios. La gente suele decir que Nicea era sobre la Trinidad. No lo era. El concilio de Nicea no menciona la Trinidad. Eso vino después, en el concilio de Calcedonia y Constantinopla. En Nicea se habló de la relación entre el Hijo y el Padre. Y el único versículo trinitario de la Biblia, porque había uno, es falso. Se añadió más tarde. Y lo sabemos, es 1 Juan 5:7 si miran en sus Biblias modernas. La mayoría de las Biblias modernas lo han eliminado, pero esto dice, hay tres que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero este es un versículo inventado que ahora todo el mundo, excepto los fundamentalistas, están de acuerdo que fue añadido a la Biblia. Si quitas ese versículo de la Trinidad, lo que hacen todos los eruditos, no hay nada en la Biblia que hable de la Trinidad. Dijiste que los escritores de los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quiénes son? ¿Tenemos algún registro histórico de estas personas o son anónimos? Los 4 evangelios son anónimos, como bien dices. Por ejemplo, el evangelio de Mateo, el primero del Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, nunca dice que de quién es. Los cristianos con los que hablo no están de acuerdo conmigo en eso. Así que digo de acuerdo, esperaré. Dame un pasaje en cualquiera de los evangelios donde dice el nombre de una persona que los escribió. Oh, sí, lo pone, lo dice en el evangelio de Juan. Bien, esperaré. Aquí está tu Biblia, muéstrame dónde lo dice, así que espero. Normalmente les doy 2 minutos porque tengo cosas que hacer con mi vida, ¿sabes? Y siempre lo sé porque es una partida de ajedrez que van a volver y decir... y cambian el tema. Simplemente cambian de tema porque no dicen Juan en ninguna parte el nombre de la persona que lo escribió. Simplemente no está ahí, pero ellos creen que sí, porque eso es lo que les han dicho. A pesar de tener tan infundadas las escrituras y sistemas de creencias, ¿por qué tanta gente aún continúa siguiendo el cristianismo?
Bueno, eso es fácil, porque no tienen ni idea de que esto es un problema. Muchos cristianos son gente educada, puede que tengan un título en química, contabilidad, medios de comunicación, lo que sea, ¿sabes? No son estúpidos, ni mucho menos. Pero la forma en la que las iglesias les enseñan la fe, no les enseñan una comprensión avanzada de sus propias escrituras. Ahora, los sacerdotes y pastores y ministros que les enseñan o les predican, se forman en las universidades. Conocen, por ejemplo, que el Evangelio de Juan es el menos histórico de los 4 evangelios. Lo saben porque se los han enseñado. Entonces, ¿cómo es que la gente del banco no lo sabe? Y se han dado muchas razones. Bart Ehrman, el académico americano, ha discutido esto. Algunos sacerdotes no quieren perder su trabajo. No quieren enseñar a sus fieles, por cierto, tu Biblia no es como tú crees que es. O no quieren disgustar a su gente cristiana, no quieren molestarlos, o quizás no saben cómo comunicarlo, o quizás simplemente huyen, pero sea cual sea la razón, no lo están haciendo normalmente en absoluto. Para mí este es el escándalo del cristianismo. O quizás sí lo saben, y están viviendo este tipo de como hice yo como cristiano durante mucho tiempo. Como que crees, pero tienes grandes dudas. Y sigues adelante de todos modos, porque ¿qué otra cosa se puede hacer? Si el cristianismo no es verdad, entonces, ¿por qué algunos cristianos encuentran la paz cuando se toman más en serio su fe?